Evangelizar es devolver la vida. Evangelizar es salvar vidas. Que nos precedieron y los que en él creerán le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto. Cuando yo reconozco que Dios es el Señor y que Él tiene poder sobre la vida y sobre la muerte, entonces empiezo a creer que Él es el Dios de los imposibles. Empiezo a creer que Él es el Dios que puede dar vista a los ciegos. Empiezo a creer que Él es el Dios que puede hacer caminar a los paralíticos. Sobre todo es, y cantan ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado. Cuando adoro, tengo que adorar no solamente con mi cuerpo, sino con mi corazón y decir, me rindo y reconozco que tú lo puedes todo. Y cualquier cosa que tengas que hacer, Señor, para que mi vida cambie, para que mi vida te refleje, te doy permiso, porque tú eres Kyrios, porque tú eres Señor, y tienes poder, y tienes control, y eres dueño de todo. Si te han libertado, su nombre ha puesto en ti. Cántale al Cordero que venció. Canta. Evangelizar es devolver la vida. Le cantan al Cordero que venció. Evangelizar es salvar vidas. Que nos precedieron y los que en él creerán le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto. Cuando yo reconozco que Dios es el Señor y que Él tiene poder sobre la vida y sobre la muerte, entonces empiezo a creer que Él es el Dios de los imposibles. Empiezo a creer que Él es el Dios que puede dar vista a los ciegos. Empiezo a creer que Él es el Dios que puede hacer caminar a los paralíticos. Sobre todo es, y cantan ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado. Cuando adoro, tengo que adorar no solamente con mi cuerpo, sino con mi corazón y decir, me rindo y reconozco que tú lo puedes todo. Y cualquier cosa que tengas que hacer, Señor, para que mi vida cambie, para que mi vida te refleje, te doy permiso, porque tú eres Kyrios, porque tú eres Señor, y tienes poder, y tienes control, y eres dueño de todo. Si te han libertado, su nombre ha puesto en ti. Cántale al Cordero que venció. Cantaremos. Buenas noches hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Bienvenidos familia de Proyecto Timoteo. Nos encontramos ya acá en esta tercera noche, en esta jornada que hemos llamado Liberados, en esta semana, queriendo pues resaltar sobre todo la belleza del Evangelio, de nuestra fe católica, el resplandor de la verdad, de que Jesús está vivo, de que Jesús es el Señor, en una semana donde muchos en el mundo secular pues harán referencia, bulla a toda esta celebración del 31 de Halloween. Por eso hemos querido en ese contexto, pero hacer esta jornada para evangelizar, para formarnos, para crecer en la palabra de Dios y pues conocer la verdad
hablando de libertad, la verdad que nos hace libres, como dice Jesús en Juan 8:32. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Así que gracias a los que están por acá conectados desde Colombia, veo aquí Barquisimeto, Venezuela, Monterrey, México, Giovanna hasta Perú, Veracruz, México, Diócesis de Valparaíso, Chile, eh, bueno, desde Argentina, La Pampa, Santa Cruz, Bolivia, Córdoba, Argentina, desde bastantes lugares que ya se van uniendo acá del continente, Honduras, Colombia, Dios te bendiga, Patricia, eh, Pablo hasta Chile, Valparaíso. Así que invitarles a los que están por allá conectados, los que están ya por acá conectados, a compartir la transmisión, ¿sí? Hagamos eso un momento, usted que está ahí en el Facebook, debajo del video, de la imagen, está el clic, la flechita de compartir. Dele ahí clic y comparta esta transmisión. Compártala en su perfil o en una página que usted administre, en un grupo. También en WhatsApp, todos los que hacen parte de los grupos de WhatsApp de Proyecto Timoteo, ahí compartimos el link de la transmisión. Son bastantes grupos, así que si usted está en un grupo de WhatsApp, entre un momento y dele compartir, ¿sí? A otra persona que sabe que esta enseñanza, esta predicación, esta jornada le será de ayuda, de bendición. Compártelo en un grupo, en fin, para que se vaya extendiendo más y puedan verlo muchas personas más, sea en vivo o en diferido. Muy bien, hoy vamos a continuar con un tema muy interesante con el padre Vicente Liamar. Ya el tiempo avanza, en fin, sin más, yo les voy a dejar con el padre Vicente que está por acá. Buenas noches, padre, Dios lo bendiga y quedamos contigo. Creo que no se está escuchando el micrófono. Todavía no, creo que es en la aplicación. Sí, A ver, ahora sí, ahí ya me estás oyendo, ¿no? ahora sí, padre, lo escuchamos. ¿Correcto? Bien. Acá estoy oyéndome también. Bien. Ahí a los que estaban por mis redes, como estábamos en enlace con Proyecto Timoteo, pues por eso nos estábamos esperando, pero bueno, ya estamos aquí. Hoy vamos a hablar un poco del más allá y también, si nos da oportunidad, del ocultismo. El más allá es una realidad concreta, particular, en torno a la cual hay mucho desconocimiento, también podemos decir mucho morbo y muchos mitos que nada tienen que ver con lo que la razón conoce al respecto ni con lo que Dios ha revelado. Son ambos aspectos importantísimos. El más allá tiene ese nombre precisamente porque es algo que nos rebasa, que nos supera. La sola razón es capaz de intuir algo incluso antes de la fe. ¿De dónde viene esa intuición de la que la razón es capaz? Viene de el hecho de que poseemos un alma inmortal. Perdón. Esto no es tan preciso, no, porque no poseemos el alma como si fuera algo externo, ajeno, complementario, sino somos un alma y cuerpo. Somos cuerpo y alma, somos alma y cuerpo. Pero estos dos elementos que, aunque constituyen mi yo, sí se pueden distinguir, y esto incluso desde la filosofía, insisto, la sola razón aún antes de la fe, se puede distinguir. El cuerpo es esta realidad mortal que tiene unas funciones biológicas que tarde o temprano cesarán, pero está este otro elemento de orden espiritual que no perece, que no muere, a diferencia de los animales que también poseen un alma,
pero es un alma de un grado mucho menor que el alma humana. Se le puede llamar alma sensitiva o sensible o animal, que esta alma les sirve ciertamente para moverse en el mundo. Los animales saben, pero no saben que saben. Saben que el fuego quema, que el agua quita la sed, etcétera. Pero el animal, en cuanto muere, el alma se disuelve. En cambio, el hombre intuye que su alma es diferente, que su alma tiene esta cualidad de ser espiritual y por lo tanto inmortal. Y entonces entiende pues que aunque el cuerpo muera, hay otra realidad más allá de la muerte física que le sigue siendo de competencia a la persona. Es un poco el más allá. Bueno, también cuando vemos, un poquito lo mencionamos ayer, que personas malas les va bien, personas buenas les va mal, también está esta intuición de que no pueden quedar las cosas superficialmente así, como, pues ni modo, al que fue malo y le fue bien, pues así quedó, sino que tiene que haber una retribución más allá de esta vida en donde se haga justicia a los buenos y a los malos, ¿no? Entonces estos son elementos racionales. Luego Dios nos ha revelado por su parte, esto dice, por ejemplo, la carta a los Hebreos, que Dios ha mostrado que está escrito que el hombre muera una vez y enseguida venga el juicio. Entonces ya nos da otro elemento del cual la razón por sí misma no es capaz de conocer. Y es que el alma pervive, pero será juzgada la persona, ¿no? Pero como el yo reside en el alma, pues bueno, es correcto decir también el alma será juzgada. Y esto que nos puede parecer doloroso, incómodo, etcétera, pero es una realidad y ni siquiera es una realidad opinable. Esto quiere decir que si viene alguien y dice, yo no soy creyente en Dios, por lo tanto me voy a abstraer de su juicio, pues está en una actitud absurda, necia, totalmente fuera de lugar. Les reitero la invitación de que compartan esta transmisión, quienes estén en las diferentes redes, para que llegue a más personas y más lo podamos aprovechar, ¿no? Entonces, habrá un juicio y habrá una retribución o premio o castigo. Creo que ya decíamos ayer que en varias partes de la Biblia se afirma, Dios dará a cada uno según sus obras. Y esto puede sembrar inquietudes en el sentido de que cuando hablamos de salvación, decimos que Dios ha pagado todas mis deudas. Y entonces, ¿cómo se compagina esto con el hecho de que a cada uno dará Dios según sus obras? Bueno, porque ya lo que Jesucristo ha hecho con su muerte en cruz viene a satisfacer la deuda que yo tenía delante de Dios y por lo tanto cumple toda justicia, ¿verdad? Nos acaba de crucificar. En el texto evangélico donde el Señor va a bautizarse con Juan, y Juan le dice, es que no eres tú quien debe ser bautizado por mí, sino yo bautizado por ti. El Señor le dice a Juan, hazlo porque conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, toda justicia es cumplida en Jesucristo y por eso a quienes están en comunión con Cristo serán juzgados desde esta comunión o su ausencia, ¿no? Su deserción, dependiendo de lo que sea. Y entonces, la muerte es lo que nos da el paso de vamos a decir, más acá, la realidad inmediata, temporal, material, etcétera, a la realidad del más allá. La muerte que es, habrá que decir, y un poquito en relación con lo que pretendemos sea la segunda parte del tema, la muerte no es alguien, no hay un ser llamado muerte, sino es un algo, y es un algo que es un fenómeno, y fenómeno significa algo que acontece en la realidad. Entonces la muerte no es alguien, es algo, es un hecho, es un fenómeno que en realidad es bastante simple. La muerte
solo afecta al cuerpo, no al alma. La muerte es objetivamente la separación de alma y cuerpo. Una vez que se da la separación de alma y cuerpo, entonces la muerte es irreversible, que es una de sus cualidades más propias. Si acaso aconteció que una persona le dejó de funcionar el corazón y se le pudo reanimar médicamente, en urgencias o lo que sea, si esa reanimación fue posible es porque el alma todavía estaba ahí. Si el alma no estuviese, sería absolutamente imposible. Entonces, muerte es separación de alma y cuerpo. Se puede distinguir muerte aparente de muerte real. ¿Qué es la muerte aparente? Lo que nosotros llamaríamos muerte clínica o muerte biológica. Llanamente el cuerpo deja de funcionar. El signo más característico es el latido de corazón, que deja de estar, ¿no? Luego pues se va avanzando a la cuestión, por ejemplo, de la ausencia de actividad eléctrica en el corazón. Luego también se profundiza aún más con la ausencia de actividad eléctrica en el cerebro. Pero bueno, finalmente a cualquiera de estas consideraciones le llamaríamos muerte aparente. ¿Por qué? Porque parece que la persona ha muerto en el sentido de que su cuerpo deja de funcionar, pero luego acontece la muerte real. ¿Y qué es la muerte real? Lo que ya dijimos, separación de alma y cuerpo, la cual es irreversible. Y en esto insistimos que la muerte física, se le llama así, muerte física, muerte temporal, es algo más aparente que real. Es muy evidente cuando alguien muere, incluso cuando alguien está agonizando. Al estudiar medicina se nos ayuda a identificar distintas expresiones faciales y una de ellas es la facies o faz del moribundo, ¿no? Del agonizante. Se afila la nariz, se abren un poco más las fosas nasales, se pone pálida la persona, empieza un boqueo como de los últimos esfuerzos por tomar algo de aire del medio, ¿no? Y esto nos habla ya de la inminencia de la muerte. Respecto a la muerte tenemos vanas ilusiones pensando que es algo que podemos eludir. Hablamos ahorita de la intención o el deseo de no morir. Eso claro que todos lo experimentamos de alguna manera. Pero otra cosa es la intención de evadir la muerte. Quiero decir, a todos nos gustaría no morir, ok, aunque no a todos, ahorita hablaré de eso. A todos nos gustaría no morir, pero de ahí, al yo no quisiera morir, a llegar al punto de decir yo voy a ser capaz de evadir la muerte, pues estoy cayendo en una necedad. Y de hecho es una de las propuestas de lo que hoy está muy en boga y se llama transhumanismo. En el transhumanismo se pretende una salud que nunca se acabe, unas capacidades ultra desarrolladas, le diríamos superpoderes, ¿no? El poder de un conocimiento casi infinito, otras habilidades corporales que nunca decaigan. Y se pretende también una vida sin enfermedad y sin fin, lo cual es una perversión contra la naturaleza, definitivamente. Está bien sanar la enfermedad, está bien querer prolongar la vida, pero pretender colocarse por encima de Dios hasta el infinito, pues es la misma tentación en la que el maligno cayó, ¿verdad? No serviré, no me meteré al orden natural y pretendo esta vida infinita por mis propios medios, por mis propios medios. Pues bueno, entonces, incluso en el uso común hay expresiones que objetivamente son absurdas y sin embargo las hacemos parte del día a día, ¿no? Por ejemplo, una de mis abuelas tenía esta expresión que quizá todos hemos usado alguna vez, de decir, si acaso muero, bueno, si acaso muero,
como si la muerte fuera evitable, ¿no? Si acaso muero, tendría que cambiarse por otra expresión, puesto que tengo que morir, puesto que tengo que morir. En varias ocasiones he usado una dinámica que, siendo niño, vi en un libro que hablaba sobre la muerte precisamente, y era en una página tener inscritos los años civiles desde hace mucho hasta dentro de mucho, por decir, de 1900 al 2100. Y luego los meses, los días, las horas, los minutos. Y se te invita a contemplar esa hoja en silencio. Contempla esa hoja en silencio. Luego, subraya o circula el momento exacto de tu nacimiento. Sin tú saberlo, ahí estaba el momento exacto de tu nacimiento. Pues ya no, 19 de noviembre de 1982. En mi caso, creo que mi acta dice 11:30 de la mañana, no sé. Acta de nacimiento. Ahí estaba en esa hoja inscrita, escrita ya la fecha y el momento exacto de mi nacimiento. Luego se invita a la gente a seguir contemplando aquella página y viene una afirmación tremenda, pero realista. Ahora toma conciencia de que en esa hoja está escrito ya el momento exacto de tu muerte. A menos de que vivieras más de 100 años, de 150 años, ya está escrito el momento exacto de tu muerte. Y entonces se te invita a pasear la mirada entre aquellos años, meses, días, horas, minutos. Y decir, sí, el momento en el que yo deje de existir para esta forma de realidad, ahí está escrito. Y esto nos lleva a 3 certezas respecto a la muerte. La muerte es ciertísima en su venida. Todos vamos a morir, todos vamos a morir. Y de hecho es la única seguridad que tenemos en esta vida, o sea, algo que ineludiblemente todos vamos a experimentar, es precisamente el morir. Pero luego siguen otras 2 afirmaciones que también debemos tener en consideración. Así como de ciertísima es la muerte en su venida, es totalmente incierta en su momento y en sus circunstancias. En su momento, ¿por qué? Porque incluso puede haber una persona con una enfermedad terminal terriblemente agravada que, sin embargo, muera por otra causa, un accidente, no sé, cualquier otra cosa. No sabemos ni cuándo y no sabemos cómo. Cuando yo celebro una misa exequial, cuerpo presente, una de las cosas que siempre insisto es que la muerte de este ser querido nos ayude a pensar en la realidad o realismo y en la inminencia de nuestra propia muerte. Nuestra propia muerte siempre es inminente, es decir, puedo en este instante estar vivo y puedo al siguiente instante ya no estarlo. Hay por ahí un video de hace algunos años, bastantitos, de un encuentro carismático en Canadá, donde está un sacerdote religioso predicando, algunos lo habrán visto, y está hablando de la alegría del cielo, de lo que para él significa, y luego de repente se para en seco y dice, gracias, Señor. Dice, gracias, Señor, y cae fulminado, muerto. Qué cosa tan maravillosa, porque sus últimos pensamientos fueron pensamientos del cielo, y lo último que preguntó fue el nombre, que pronunció fue el nombre de Jesús, ¿no? Qué maravilla. Entonces tenemos que estar preparados porque nadie sabe el día ni la hora. La muerte también se entiende desde la fe cristiana y de la teología como castigo y como remedio. Ambas cosas al mismo tiempo. Dios puede castigar. Algunos de ustedes impulsivamente dirán, no, Dios no castiga a nadie. A quienes dicen esto, yo les invito a hacer un estudio bíblico sobre el tema del castigo. No lo que le dijeron, no lo que aprendió hace 10, 20, 30 años y dijeron, es que Dios no castiga, es que Dios no castiga.
váyase a qué dice él en su palabra, y se va a sorprender. Claro, Dios no castiga de forma injusta, necia, innecesaria, irracional. No, jamás, jamás. Pero que puede castigar, váyase usted a la Escritura, ¿no? La teología católica enseña que la muerte es castigo. ¿Castigo de qué? ¿O respecto a qué? Respecto al pecado original. Y es un castigo justísimo, en el que ya el Señor había advertido a Adán y Eva, si comen, de todos los árboles pueden comer menos del de la ciencia del bien y del mal, porque si comen de este árbol, sin duda perecerán, perecerán. Humanamente tenemos la mala costumbre muchas veces, sobre todo en la educación de los hijos, amenazar con castigos irracionales, desproporcionados, injustos, que luego nunca vamos a cumplir. Y entonces decimos y desdecimos. Luego, esta inconsistencia, inconstancia e injusticia, porque si yo auguré un castigo justo ante una falta y no lo hago, estoy siendo injusto. Claro, puedo perdonar y condescender, pero en el caso de la educación de los hijos, que es el prototipo, si yo no castigo cuando en justicia correspondía algo porque hubo una falta, le estoy produciendo un daño al hijo, porque le estoy mal enseñando que los actos no tienen consecuencias. Lo que va a pasar si una pequeña falta no tiene consecuencias, una falta más grave tampoco tiene consecuencias, faltas gravísimas no tienen consecuencias, va a ir aumentando en la gravedad y en la frecuencia de cometer esas faltas. A final de cuentas no tiene por qué pasar nada, porque Dios es bien buena onda. La cuestión es que todos seremos juzgados por nuestras obras, ¿no? Por eso, a veces, cuando queremos ser, en México se le llama pasalones, así como, siempre voy a ignorar tus faltas porque te amo, muchas veces terminamos haciendo un tremendo daño, un tremendo daño. Bueno, entonces la muerte es el castigo justo por el pecado original. Por el pecado original se infunde en la naturaleza humana la decadencia. ¿Y qué queremos decir con decadencia? Esta infección, este daño, en esta naturaleza que estaba hecha para la vida, para la integridad, para la santidad, la belleza, la plenitud, ahora se ha inoculado la decadencia y empieza entonces una deriva hacia abajo, donde aparece el cansancio, la enfermedad, la fragilidad y finalmente la muerte como consecuencias necesarias. Pero también la muerte es un remedio. Es decir, Dios no da un castigo, como ya dijimos, irracional, etcétera, pero en esta vida, no hablando del castigo eterno, jamás Dios daría un castigo sin un propósito claro de beneficiarme a través de una instrucción de lo que yo tengo que conocer, de lo que yo tengo que recibir. Y entonces, ¿qué es lo que Dios quiere remediar a través de la muerte física? Recordarán ustedes que había dos árboles al centro del huerto donde estaban Adán y Eva. El árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Una vez que incurrieron en el pecado original, arrebatando el fruto del conocimiento del bien y del mal, Dios dice en un coloquio trinitario, pongamos como un alto, no usa esta expresión, pero pongamos un alto, no sea que coma del árbol de la vida. Entonces ellos tienen que ser expulsados. Aquí hay dos cosas interesantes. ¿Por qué Dios no quiere que se coma del árbol de la ciencia del bien y del mal? El punto no era que comieran, sino que comieran por su propia mano, como arrebatando el fruto. ¿Por qué? Porque en este caso, y es lo que pasó, ya no iban a recibir el conocimiento del bien y del mal como un don de parte de Dios, que es lo que se llama ley divina y luego ley natural. La ley natural es la inscripción particular de los principios eternos que Dios ha fijado. Al arrebatar a Adán y Eva el fruto, pretenden hacerse dueños del conocimiento del bien y del mal. Y al arrebatar ese fruto, la medida ya no es Dios, la medida ya no es su ley divina ni la ley natural, sino la medida soy yo, ¿no?
Por eso quien dice, yo pienso que privar de la vida al hijo en el vientre es una decisión muy lícita de la mujer. ¿Por qué? Dicen porque depende cómo esta mujer considere al ser, que no le quieren llamar hijo, al ser que lleva las entrañas. Si para ella es mi hijo, entonces debe de cuidarlo como una madre. Pero si para ella dice es un saco de células, entonces no habría ningún mal en provocar este término de la vida. Eso es como un ejemplo clarísimo de arrebatar el fruto del conocimiento del bien y del mal. Yo soy el dueño. Yo soy el dueño completo de mi ser, de mi vida, etcétera, y no me interesa lo que el tal Dios quiera hacer. Entonces, una vez que se da esta perversión del conocimiento del bien y del mal por el arrebato que hicieron Adán y Eva, ya dije, se inocula la decadencia en la naturaleza humana y entonces, figúrense, esto es pura imaginación, pero nos puede ayudar a entender, figúrense que Adán y Eva hubiesen alcanzado a arrebatar también el árbol de la vida y entonces no murieran jamás. ¿Cuál sería la tragedia? Que ya estaba la decadencia en la naturaleza humana. Entonces iba a aparecer el envejecimiento, iba a aparecer la enfermedad, iba a aparecer todos los achaques que son propios de una naturaleza humana decadente, ¿no? Imagínense, yo no sé hace cuánto estuvieron Adán y Eva en esta tierra, pero por decir un número, hace 6,000 años. Si tal cosa fuera, ¿cómo sería un anciano de 6,000 años de edad en estas condiciones? Quienes nos ha tocado ver personas de muy alta edad, o incluso rondando o superando el siglo, sabemos que es imposible que no aparezca la decadencia, ¿no? Me acuerdo de mi abuela en 2017, me dijo, pide a Dios que ya me recoja porque estoy muy cansada. No era un desprecio a la vida, no era una intención suicida, no, era el peso de los años, la enfermedad, el envejecimiento, la decadencia, pues. Era eso lo que tanto le pesaba a la abuela, ¿no? Y es en ese sentido que la muerte física es también para nosotros un remedio, es un remedio contra esta decadencia. Por eso hablamos de que ya le era necesario el descanso al cuerpo. Ojo con esto, que el alma no siempre descansa, ¿no? Ya ayer explicábamos que salvo una revelación divina, nadie puede saber a quién es elegido Dios para sí. Entonces nunca podemos dar por hecho que tal persona que murió o está en el cielo o está en el infierno o cualquier cosa. Eso no lo podemos definir porque el juicio de Dios, eso solo le compete a Dios. Solo le compete a Dios y a nadie de nosotros. Entonces no podemos pretender arrebatar lo que es de Dios, que es este juicio último de la persona. Por lo mismo, cuando hablamos del descanso eterno, lo hablamos a manera de deseo, de anhelo. Señor, dale el descanso eterno, te suplicamos, dale el descanso, que descanse en paz. No decimos descansa en paz, porque en el purgatorio no se descansa, y en el infierno menos. En el purgatorio es el lugar de la perfecta esperanza, entonces todos los que están ahí saben que irán al cielo. A pesar del sufrimiento que tienen, no estarían dispuestos a renunciar a ese estado porque es necesario para llegar a la contemplación de Dios en sí mismo. Por eso aceptan, a pesar del sufrimiento, de buena gana, todo lo que significa estar en el purgatorio. Entonces, cuando la persona muere, tan pronto como muere, muerte real, el alma se separa del cuerpo. Allí donde muere, allí el alma es juzgada. El alma no va a ningún lugar para su juicio. Es que va en el cielo y entonces no. Y aunque es Dios quien la juzga, y es Jesucristo mismo, aunque es Dios quien juzga al alma, el alma no ve a Dios. ¿Y por qué afirmamos de que el alma no está viendo a Dios? Porque ver a Dios es el cielo. Entonces, si todo el que muere vería a Dios, eso significa que todo el que muere ya está en el cielo, y eso es uno de los
errores más difundidos en el tiempo actual, ¿verdad? Ah, ya se murió, está en el cielo. No necesariamente, no lo sabemos, insisto, tampoco podemos afirmar ya no está en el cielo, ya se condenó. Eso, insistimos, es un juicio que solo le compete a Dios. Es un juicio que solo le compete a Dios y a nadie más. Bien, tan pronto como se separa el alma del cuerpo, donde muere y el alma es juzgada por Dios, Dios juzga y Dios da premio o castigo, porque Él es el dueño de la justicia. Y otra vez aparece el tema, bueno, entonces Dios castiga, váyase a la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Entonces, cuando Dios dicta la sentencia, el alma ni duda ni puede dudar de que es sentencia justísima y se dirige el alma por la provisión divina, pero también con una libertad personal que no se pierde. Se dirige a este destino eterno, o cielo o infierno. Insisto que el purgatorio es transitorio, todos los que están en el purgatorio van a ir al cielo. Entonces, bueno, se dirige el alma a su destino eterno. Quien haya alcanzado la santidad necesaria para entrar al cielo, entrará en esta contemplación de la naturaleza divina, que es lo más bello que podemos obtener. Quien va al purgatorio tiene esta completa claridad de conocimiento de sí mismo y completa claridad del conocimiento de Dios. Y por eso viene parte del sufrimiento, porque ahora que sabe con total claridad quién es Dios, también sabe con total claridad que debería estarlo contemplando y por esa insuficiencia de su entrega no le puede contactar. Saludos a Barquisimeto. Tengo unos amigos muy queridos, Virgilio el diácono, su esposa María y sus hijos. Si lo conoces, de María Estrella de la Mañana, se me olvida ahora cómo se llama el vicariato, me los saludas, por favor, los quiero mucho allá. Virgilio, María, toda la familia. Bien. Entonces, el alma que estuviese condenada, también, tan pronto como se separa, el juicio sucede en un instante, hay una total claridad de cada acto de mi vida, de sus consecuencias y de las posibilidades que ante tal acto se presentaron y no se concretaron. Ahí entonces, de los pecados de omisión, vamos a tener total claridad de todo el bien que pudimos haber hecho y que sin embargo no hicimos. De eso también habrá total claridad. El alma que estuviese condenada, cuando se separa del cuerpo, se siente totalmente atraída hacia Dios. Pero al mismo tiempo que se siente totalmente atraída por la condenación, que fue su última elección, siente un rechazo total a Dios. Al mismo tiempo. Y ahí viene parte del tormento. El querer estar con quien odio o odiar al que debería amar, ¿no? Por toda la eternidad. El infierno tiene dos efectos o dos castigos. Pena de daño y pena de sentido. Pena de daño es lo más grave, que es el rompimiento definitivo, absoluto, irrevocable de la relación con Dios, la comunión con Dios. Perder a Dios en este tiempo y para la eternidad es el peor de los posibles para un ser humano. Esa es la pena de daño. Y si se rompe la comunión con Dios, se rompe la comunión con todo lo demás. Y entonces tampoco hay comunión entre condenados, ni los condenados con los demonios, ni los demonios entre sí. Quiero insistir, no me acuerdo si lo dije ayer, pero el demonio en el infierno no es el rey del infierno. El demonio es el más infame de los condenados. Porque luego, por las representaciones artísticas que se hacen, está este malentendimiento de que el demonio en el infierno está a sus anchas, ¿no? Y definitivamente no, es el peor de los castigados. Por eso en la Santa Misa, cuando se usa la plegaria 1, lamentablemente muy abandonada, que es una traducción, adaptación del rito tradicional,
pide, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Y en el latín antes de eso dice, recibe, Padre, aplacado esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, aplacado de la ira divina justa por nuestros pecados. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Ayer que les leía el Dies Irae, o Irae, o el Día de la Ira, pues se habla del realismo de lo que tendremos que enfrentar a la muerte, ¿no? Al momento de la muerte. Hace unas semanas visité a un amigo sacerdote muy querido que estaba en la última etapa de su vida. Pensábamos que ya moriría en esos días, falleció. Si me recuerdo la semana pasada, falleció ya. Pero cuando tuvimos esa conversación hace casi un mes, bueno, 3 semanas, para mí fue muy intenso porque me empieza a hacer preguntas un amigo y me dice, estoy listo, estoy preparado, he recibido los sacramentos, agradezco a Dios mis años de sacerdocio, pero me causa conflicto porque tengo miedo de qué va a pasar. Primero le dije que era de lo más natural tener miedo, porque era enfrentarnos a una realidad personalmente desconocida. Y dice, sí, pero explícame qué va a pasar. Entonces, esto que les estoy diciendo a ustedes con cierto detalle, se lo dije a él sin tanto detalle, pero de forma muy clara y de forma directa. Bueno, estás en la inminencia de la muerte, pronto vas a morir. Cuando mueras, tu cuerpo va primero a dejar de funcionar, pero el alma todavía va a estar ahí un tiempo. Ese será el momento del último combate, donde el demonio usará de todas sus artimañas para perder tu alma. Por eso tienes que esmerarte mucho en que tu alma se incline hacia Dios. Jesús, ten piedad de mí, Jesús, ten piedad de mí, Jesús, ten piedad de mí. Por esto mismo, entre la muerte aparente y muerte real, varias cosas. Ya dijimos, transcurre un tiempo, ¿cuánto? No sabemos, cada caso es único. Santo Tomás de Aquino conjeturaba que en los menos preparados, Dios puede dar entre la muerte aparente y la muerte real un periodo de 2 horas, hasta 2 horas como máximo, para que el alma, teniendo conciencia de sí, pudiera arrepentirse. Conciencia de sí, conciencia de Dios. Pero es posible que tan pronto como expire, si la persona estuviese totalmente preparada, el alma se separe del cuerpo, vaya a su juicio y todo lo demás de lo que ya hablamos. Entonces, a este amigo le tuve que hablar viéndolo a los ojos, vas a morir y esto es lo que va a pasar. Como sabrán algunos, ya tuve varias oportunidades de estirar la pata, decimos en México, en el 2020, casi por estas fechas, en noviembre estuve muy grave por el COVID. Y este año, pues 2 internamientos en terapia intensiva y una cirugía al inicio del año. No fue tan intenso lo que viví ahora como lo que viví en el 2020, pero un poco en broma y un poco en serio decía, pues yo como maestro del seminario he dado esta clase, ¿no? Se llama escatología, las realidades del más allá, novísimos, las realidades últimas. Y lo digo también, no es lo mismo la teoría que la práctica. No es lo mismo la teoría que la práctica. Bueno, entonces por la distancia entre la muerte aparente y la muerte real, es que se puede recibir el sacramento de la unción cuando la persona acaba de expirar. Es decir, aunque haya dado su último aliento, es todavía oportunidad de ir corriendo con el sacerdote y decirle, acaba de morir mi abuela, del sacramento. Si el sacerdote le dice, ya no se le da, es un sacerdote que no sabe. Pero sí se puede dar bajo condición si aún vives y se hace el ritual de la unción. Porque la unción es un sacramento de sanación que ciertamente tiene efecto de curación física, me ha tocado verlo muchas veces, pero la gracia propia es preparar y disponer el alma para el encuentro con Dios. Por eso, aunque es indispensable la reconciliación para morir en la gracia, el sacramento de la unción también puede ayudar a disponer el alma. Si la persona está inconsciente, no se puede confesar y su alma está dispuesta, en conciencia se había arrepentido y esperaría, hasta donde su capacidad le permita, esperaría haberse confesado.
y recibe el sacramento de la unción, aunque no esté consciente, se le perdonan los pecados. Depende de la disponibilidad del alma, no es en automático. Si es un hereje, un apóstata, el que recibe la unción de los enfermos, si no tiene el mínimo atisbo de conversión, por más unción que se le dé, no le va a dar el perdón de los pecados. Ahora, ¿quién juzga el alma? Solo Dios. Solo Dios. No decimos, este sí le va a aprovechar o este no. ¿Qué hacer como familia? Bueno, traer al sacerdote. Si hubiera una cosa grave conocida, decirlo al sacerdote, este era un apóstata, este era un ateo, él renegó de la fe, se burló de Jesús, no sé, para que el sacerdote conozca. Y entonces, si era claramente contrario a la fe, no se deben recibir los sacramentos y no se le debe hacer unas exequias católicas, porque eso es para los creyentes o los que se estaban preparando para ser bautizados. ¿Qué más? Entonces, bueno, el alma recibe su juicio. El alma se queda fijada en el último acto de voluntad que haya hecho en esta vida. Y esto es justo lo anterior a que el alma se separe del cuerpo. ¿Cuál va a ser la materia de esta última decisión donde se quedará fijada la voluntad? Pues es o con Dios o sin Dios. No hay más. O con Dios o sin Dios. Pero esta última decisión tiene efectos eternos. Eternos. O con Dios o sin Dios. Y aquí un principio que muchas veces he hablado, el árbol se cae hacia donde está inclinado, ¿no? Este bote de agua bendita está inclinado a la izquierda, yo lo voy soltando a mi izquierda, pues se va a caer a la izquierda. Ah, no, este bote está inclinado a la derecha, lo suelto, pues se va a caer hacia la derecha. El árbol se cae hacia donde está inclinado. Un corazón que se habituó, se acostumbró a buscar a Dios en las buenas, en las malas, en las peores, en las dificultades, muy probablemente se incline hacia Dios en ese último momento. En cambio, un corazón que haya renegado de Dios, que lo haya rechazado, muy probablemente perseverará en ese rechazo. Y eso es parte de la realidad que tenemos que considerar, hermanos. Claro que Dios puede dar, y de hecho lo hace, una última oportunidad para el arrepentimiento, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero oportunidad no significa forzar al alma. Dios no va a forzar al alma. Tienes que creer en mí, tienes que amarme. No. Por eso también una cosa que repito mucho últimamente. Cuando se casan ustedes delante del altar, es sí estar juntos, procurar nuestro bien, los que nos casamos, pero también tener hijos y educarlos. ¿Qué significa educar hijos? No es sumar y restar y aprender fechas, que también, porque la inteligencia se debe de formar, pero es ante todo forjar el corazón para que estos mis hijos guarden los mandamientos de Dios y de la iglesia para que puedan llegar al cielo. Cuando se bautiza un pequeño, una de las cosas que se hace en la oración universal o en la plegaria de los fieles, dice esto, en el bautismo de los niños, que después de una vida santa lo lleves a gozar de tu presencia. Fíjense que pareciera cruel, pero en la celebración del bautismo ya se habla de que este niño, este bebé, va a morir. Fíjense lo duro de lo que estoy diciendo. Ya se habla desde la celebración del bautismo de que este niño va a morir. Pero ahí se ora para que después de una vida santa lo lleves a gozar de tu presencia. El que los papás forjen el corazón de los hijos es ese anhelo y esa intención de que vayan a gozar de la presencia divina. Y algo que le digo mucho a los papás en el último tiempo, muchos de ustedes tienen hijos muy buenos, responsables, amables, serviciales, comprometidos, etcétera. Todo lo bueno que podamos decir. Pero no aman a Dios como la cumbre de su corazón. Pero no van a la misa los domingos, no se han confesado con frecuencia. Entonces,
por más buenos que sean mis hijos, si no tienen a Jesucristo como el centro del corazón, corremos el riesgo de que no tengan una eternidad en Dios. A las personas que yo quiero mucho, una de las cosas que les digo que los amo así, me gustaría mucho que compartiéramos el cielo, que tú y yo podamos estar juntos en el cielo. Con eso no estoy dando por hecho que yo vaya a ir al cielo, porque eso es un exceso de esperanza que se llama presunción. No, pero de que es mi anhelo, sí, es mi anhelo. Y procuro acudir a Jesús. Incluso cuando caigo en pecado, corro a confesarme cuanto antes para poder recuperar esa relación eterna con mi Señor. Porque quiero, verdaderamente quiero estar en el cielo por toda la eternidad, pero quiero que los que amo también estemos juntos en el cielo. No va a haber clubs en el cielo, ¿eh? O sea, no va a ser, a ver, los que eran amigos míos en la tierra, vengas aquí cerquitita. También luego lo pensamos en términos muy humanos y muy lejanos a lo que es la realidad. ¿Y qué quiero decir con eso? Por ejemplo, mi papá murió, yo podría decir, es que yo quiero que cuando llegue al cielo lo primero que voy a hacer es abrazar a mi papá. A mi papá lo amo, a mi papá lo necesito, lo necesité toda la vida. Hubiese querido tenerlo, murió cuando yo tenía 2 años y medio. Pero cuando llegue al cielo, aunque esté mi papá, voy a tener delante a Dios en sí mismo, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya con eso, todo lo demás será lo de menos. Tendré a la Santísima Virgen María, a los ángeles, a los santos, para admirarme de su belleza y santidad, que también será parte del gozo del cielo. Pero aún esta gloria de los santos y de los ángeles no se compara con la gloria de Dios en sí mismo. Claro que para mí sería bellísimo llegar al cielo y poder decirle a papá, mira, papá, vamos a contemplar a Dios, esperando que mi papá esté ahí, esperando que yo pueda llegar, ¿no? Vamos a contemplar a Dios. Pero no nos vamos a quedar en el término humano, ¿verdad? Me acuerdo de una mamá muy bien intencionada, pero pésimamente instruida y por lo tanto bastante extraviada, que me dijo, es que si mi hijo se condena, yo me quiero condenar con él. Como pensando, yo no voy a poder vivir en el cielo si uno de mis hijos estuviese condenado. Es que la salvación personal no es negociable. Negociable todo lo demás, pero la salvación personal no. Y no pensemos que si Dios me diese la gracia de salvarme y alguno de mis seres queridos no, voy a estar todo el cielo, pero ¿por qué la tía Chanchita no vino acá? En Argentina Chancho es otra cosa. La tía Chencha, la tía Juanita, quien sea, ¿por qué no va a estar en el cielo? ¿Qué va a pasar? Etcétera. No pasa nada. ¿Por qué? Porque vamos a tener la plenitud de Dios, porque Dios me va a satisfacer total, plena y perfectamente. Entonces, no tengo por qué entrar en nostalgias absurdas, tontas. No, definitivamente no. Entonces, desear a Dios como máximo bien es parte de las celebraciones a las que nos avecinamos. 1 de noviembre, celebración de todos los santos. 2 de noviembre, conmemoración de los fieles difuntos. 31 de diciembre, Halloween, víspera de todos los santos, que ya dijimos que eso significa Halloween, para que no se espante, vayan al video de ayer. Pero ciertamente el demonio, y voy a hablar muy brevemente de ocultismo, porque quiero dar lugar a las preguntas, no muchas, las que alcance a responder en algunos minutos. Todavía no publiquen las preguntas, yo les indico en qué momento. Hay algunas, con esas voy a empezar. Pero bueno, ya se me extravió que era lo que iba a hablar justo ahora. Me distraje. Bien, sí, ocultismo. Entonces, el demonio es un pésimo remedador de Dios. Quiere hacer lo que Dios hace, pero lo hace muy mal. Uy, me voy a quedar sin batería y no tengo cargador. Denme un par de minutos para pensar cómo voy a resolver esto. Un minutito nomás. Bien.
Así sí está cargando. Entonces, el demonio, que es un remedador de Dios, quiere luego arrebatar lo que es santo, lo que es de él, como sucedió en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, que es un terrible fiasco y es el principio del derrumbe de la cultura cristiana occidental, de la que nosotros todavía formamos parte. Pero una de las cosas más enfermas que hizo la revolución fue pretender que ya no fuera Jesucristo el punto de referencia de la historia de la humanidad, sino ellos como revolución. Por eso se hizo una especie de liturgia civil, atea, anticristiana, y eso está muy relacionado con los honores a la bandera, los héroes de la patria y cosas así, que se nos enseña como civismo. ¿Se puede hacer sin pecar? Sí, se puede hacer sin pecar. Pero habrá que decir que en su origen es una pretensión de sustituir las fiestas cristianas con fiestas, pues ni siquiera paganas, sino ateas, ¿no? Una cosa muy delicada. Entonces el demonio así busca imitar lo que es de Dios, suplirlo, desmoronarlo, llevarlo a fracasar, etcétera, ¿no? Entonces la gran fiesta de la víspera de los santos y de la víspera de todos los santos, el maligno ha querido mancharla, convirtiéndola en un culto hacia él. Lo más demoníaco no es una misa negra, un culto satánico, que sí existen, pero el demonio busca, obviamente, sigue habiendo cosas explícitas de, del culto satánico, pero otras cosas no tan evidentes, pero igual de perversas. En muchas iglesias satánicas de Estados Unidos está escrito con letras de oro en el frente estas palabras más o menos. Pecado es restricción. Haz lo que quieras, es la única ley. Atentos. Pecado es restricción. Haz lo que quieras, es la única ley. Fíjense entonces cómo lo más satánico no es adora a Satanás, haz esta profanación, no. Lo más satánico es haz lo que te venga en gana. No hay ley. ¿Por qué no hay ley? Porque no hay Dios. O aunque hubiera un Dios, ignóralo. Eso es lo más satánico que existe. Y entonces, fuera de los cultos explícitamente satánicos, por ejemplo, muchas prácticas de la nueva era, el Feng Shui, el yoga, se infunde la idea más o menos explícita de yo soy Dios, tú eres Dios. Entonces, si yo soy Dios, pues el Dios verdadero no existe, porque el Dios soy yo. Algo tremendamente satánico. El libertinaje que se propone en el tiempo actual, la noción es la misma. Vive, haz lo que quieras, esa es la única ley, no tienes por qué detenerte. ¿Es algo malo entonces disfrazarse y pedir dulces? En el caso de los niños, resulta muy atractivo, definitivamente. Pero es hacernos partícipes de las obras de las tinieblas. Dice San Pablo, nosotros somos hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. En la antropología filosófica, una de las cosas que se habla es que el hombre hombre de ser humano, termina ordenándose hacia aquello que celebra. En todas las culturas hay alguna religión, algunos ritos, algunas celebraciones, y esas celebraciones van conformando la identidad de la persona. Aunque sea una sola noche, celebrar el mal, lo oculto, lo tenebroso, lo violento, nos va a orientar hacia eso. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? En algunas parroquias se tiene la iniciativa de que los niños se disfracen de santos. ¿Se podría hacer? Sí, se podría hacer, porque es celebrar la santidad de Dios. Habrá que decir que en el calendario litúrgico satánico, esta celebración del 31 de octubre
Se hacen ciertos rituales particularmente graves, por eso acontecen profanaciones del Santísimo Sacramento, por eso acontecen sacrificios de animales y hasta sacrificios humanos, y eso es una realidad. Ay, por ahí tengo un libro que no me acuerdo cómo se llama, pero hace referencia a hechos que tuvieron implicaciones policíacas relacionados con el satanismo. Sacrificios de animales, sacrificios humanos y otras atrocidades tremendas, ¿no? Ayer que se celebraba San Judas Tadeo, pobrecito, porque luego lo mezclan en el culto a la muerte, en el culto a porquerías que nada tienen que ver con Dios. Entonces, no hay necesidad de celebrar la muerte, solo la vida, solo la vida. ¿Para qué caer en estas cuestiones insuficientes? Ya no va a haber chance de profundizar más en esas cuestiones del ocultismo. Voy a intentar responder algunas preguntas. Si quieren empezar a publicar, si publican demasiadas, pues se me van a ir y las que alcance. ¿Le puedo pedir a Dios mi muerte? Sí. En la Biblia viene, Moisés lo hizo. Le dice, si tú no vienes con nosotros, arráncame la vida. Arráncame la vida. Fíjense que cuando alguien está muy complicado en el corazón, no es lo mismo, bueno, a veces dice, es que me quiero morir. Pero no es lo mismo decir me quiero morir a decir me quiero matar. Entonces, me quiero morir es una forma justa, válida, de decir ya no aguanto, este dolor es demasiado, no sé qué hacer. Que no me quiero matar. Entonces, estas personas que están viviendo tal angustia, dolor, desesperación, se llegan a cuestionar lícitamente qué hago, qué puedo hacer. Pídele a Dios, Señor, ya no aguanto. Si tú quieres, quítame la vida. Y esa sería una forma cristiana de expresar este terrible y profundísimo dolor. Eso sí se vale, sí. Entonces le puedo decir a Dios, quítame la vida, sí. Luego ha pasado, ¿no? Cuando tenemos un familiar con una larga y penosa enfermedad, está en esta decadencia de la que ya hablábamos, y lo vemos sufrir y de repente en una oración decimos, mira Señor, ya llévatelo para que no sufra. Luego cuando muere aparece un sentimiento de culpa, ¿no? Ay, es que yo le pedí a Dios y por eso entonces mi abuelita murió porque yo le pedí, yo soy culpable de su muerte, la asesiné. No, es una forma cristiana de tener caridad. Por eso hay oraciones, el folletito que no publiqué hoy, ahora sí espero mañana me dé el tiempo. Hoy me superó lo que esperaba de ocupaciones. Viene la recomendación del alma a Dios. O sea, se reza para que el agonizante ya se muera. Así. Y esa es la visión auténticamente cristiana. Sal alma cristiana de este cuerpo. Es una súplica que se hace y es una súplica recta, ordenada. Déjenme ver si tengo aquí las oraciones. No, pensé que tenía el ritual de enfermos, pero no lo tengo aquí a la mano. Entonces, ¿se puede orar? Sí, rectamente, purificando siempre la intención y buscando siempre la gloria de Dios. Bien. Estoy leyendo por ahora preguntas en mis redes, ahorita voy a ir a la de Timoteo. Siempre se ha dicho que si al final de tu vida Dios te da la oportunidad de morir en gracia, irías derechito al cielo. Aunque hayas arruinado durante tu vida la vida de los demás, mal hijo, mal hermano, mal padre, etcétera. Sí, pero no. Si muero en gracia de Dios, a ver, ¿por qué morí en gracia de Dios? Porque estoy bautizado y después de pecar me confesé. El sacramento de la reconciliación me priva, me libra de la pena eterna, que es el infierno, pero no me libra de la pena temporal, que es el purgatorio. Entonces, si la persona murió en gracia de Dios, no se va a condenar, pero no se va derechito al cielo necesariamente. Si murió en la santidad perfecta, consumada, que Dios quiere, iría al cielo, pero si algo le falta, iría al purgatorio. Y no tenemos que ser mediocres en esta búsqueda, decir, bueno, con que vaya al purgatorio, ya con eso me conformo. Porque nuestro anhelo debe ser poseer a Dios para siempre y cuanto antes.
me gusta preguntar a veces un poquito en broma, ¿quién quiere ir al cielo? No, yo, todos. ¿Quién quiere ir al cielo ya? No, todavía no, todavía no. Eso nos acontece porque nos falta amor, ¿eh? No amamos al Señor como la cumbre de los anhelos de nuestro corazón. Nos falta madurar. Dice la primera carta de San Juan, en el amor no hay temor, antes bien el amor pleno expulsa el temor, porque el temor entraña el castigo, así que quien teme no ha alcanzado la plenitud en el amor. Si ante esta u otras circunstancias yo tengo miedo, significa que me falta amor. ¿Qué debo hacer? Pedirle al Señor, ámame, lléname de ti y llévame a amarte también, a ti y al prójimo. Ese crecer en el amor va a ir haciendo que al paso mi miedo vaya desapareciendo. Siento que no voy a llegar al cielo, aunque llegar al cielo es lo que más quiero, pero toda oración y acto de caridad cuentan para la salvación de mi hijo, para que intercedan por él. Tú puedes interceder por él, pero la salvación siempre es personal. Pues procura la gracia de Dios, la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, deseo ir al cielo, sí, quiero el fin, dice San Ignacio, pero si quiero el fin, quiero los medios. Si quiero ir al cielo, pero no pongo los medios para llegar al cielo, pues estoy desdiciéndome. Entonces, si ya tienes la intención de querer ir al cielo, pero no están los medios, pues eso significa que te tienes que zarandear y empezar a poner los medios cuanto antes. Porque muchas veces cuando están en agonía empiezan a hablar de sus seres queridos que ya no viven, dicen que los ven, porque el cerebro le falta oxígeno, tiene alucinaciones, punto. Lo normal no va a ser que un alma del purgatorio venga, no se andan apareciendo como según se les antoje. Ayer hablé un poco que San Agustín dice que los muertos no se encargan de los asuntos de los vivos, excepcionalmente, y quizá una persona santa, Dios podría permitir una asistencia particular de la Virgen María, San Miguel Arcángel. El ángel de la guarda, sí, pobrecito, que cómo lo hacemos sufrir. Mi ángel de la guarda, ese sí va a estar conmigo, definitivamente y sin duda. Van el 31 de octubre a la kermés de Cristo vive. Pues es que ahí no aman a Jesús Eucaristía ni a la Virgen Santísima. Es todo lo que diré. Un sacerdote dijo que si soñábamos un difunto, si lo veíamos felices y sanos, era porque estaban en el cielo, y si lo soñábamos enfermo, era porque no estaban en el cielo. No hay ninguna garantía de eso. Que Dios me pueda dar un signo a través de un sueño u otra cosa de salvación o condenación de alguien, pues Dios directamente puede hacerlo, pero estas no son cosas de manual. No es un manual de lectura de sueños. Ay, no, cuando usted haga esto y esto, entonces, va a tener a lo cual cosa no funciona así ni puede funcionar así. Entonces no hay fórmulas en este sentido, ¿no? ¿Qué debemos de hacer entonces por los difuntos? Rezar. De rezar no nos equivocamos. Ahorita voy a ir a los de Timoteo. Voy ahora a las de mi YouTube. Una terapeuta holística dijo que poner un altar de muertos hacía que solo se vinieran los muertos y que era energía negativa. Pues no, bueno, primero, esto de terapeutas holísticos, todo lo que lleve el nombre de holístico, casi seguro es nueva era y hay que rechazarlo. Es un terrible daño para la fe, es una pseudo religión tremenda, decía el padre Emiliano Tardif, que es la religión del anticristo. De entrada no hay que acudir a estas prácticas. Luego, los muertos no vienen, no tienen manera. El Señor Jesús es muy claro, ¿no? Cuando hace unas semanas escuchábamos el evangelio del pobre Lázaro y el rico, y dice Abraham, ¿verdad? Hay un abismo que no se puede cruzar ni hacia allá ni hacia acá. Entonces eso no. Energía negativa no. La cosa es que si tú invocas personas humanas y las personas humanas no pueden venir, luego el chamuco es bien astuto para colarse donde no le llaman con cualquier pretexto. ¿Qué necesidad de eso? No hay portales energéticos, no hay tal cosa que este espejo es un portal y no sé qué. Son parte del mismo engaño de la nueva era. Bien. Voy a ver cuántas alcanzo de leer acá de la transmisión del Timoteo. Espero que no se me hayan pasado. ¿Qué pasa cuando una persona muere por una equivocación, lo mataron? ¿Qué pasa ahí? Mira, solo Dios es el dueño de la vida y de la muerte. Eso lo dice el primer libro de Samuel, capítulo 2. Dios da la muerte y la vida, solo es el dueño. Que en la causa segunda haya habido un accidente, algo indeseable, algo inesperado,
Pues bueno, pero el momento Dios lo conoce, a nosotros nos parece antes de tiempo, fuera de tiempo, pero no. A Dios no se le escapa nada de las manos, e insisto, solo Él es el dueño de la vida y de la muerte. Alguna vez le preguntaron a don Bosco, con mucho dolor, por qué había muerto un niño, un bebé, que esto era muy injusto. Y don Bosco respondió, porque Dios, que todo lo conoce, sabía que de seguir viviendo este niño al llegar a la juventud o edad adulta, podría haber cometido tal pecado que su alma se hubiese condenado. Y el enviarle hoy la muerte fue oportunidad para su salvación. Esto es difícil de asumir y de entender, pero no es descabellado. ¿Cómo está la persona que murió en un accidente? Sabe, lo más importante es que esté en gracia, muera como muera, que esté en gracia habitualmente y que aprenda a recurrir a Dios. Así en el accidente va a gritar, Jesús, ten piedad de mí, Señor, ayúdame, y no majaderías o cosas que no le llevan a nada. Otra pregunta, de los que hicieron brujería murieron y así comulgaban, ¿qué pasó con ellos? Si ellos hicieron la brujería, cualquier pecado, quien está en pecado mortal y comulga, está cometiendo un pecado gravísimo que se llama sacrilegio y es terrible y no se debe hacer. Quien come y bebe el cuerpo de Cristo o bebe la sangre de Cristo indignamente, está comiendo y bebiendo su propia condenación. No hay más. Si busco a Dios, no recibo los sacramentos. Mi abuela era evangelista, leía la Biblia, me enseñó a creer en Dios, a tener fe en Él. Murió de forma súbita. ¿Hay esperanza para una persona que muere en esta situación? Hay posibilidad, pero las posibilidades son menos porque no tienen la gracia de los sacramentos. ¿Qué hay que hacer? Rezar por su eterno descanso, ¿no? Los protestantes niegan el purgatorio, pero lo mejor que puedes hacer por tu abuela es orar por su eterno descanso, porque si estuviese en el purgatorio, nadie de su secta está rezando por ella y entonces está en un riesgo bastante grave y sin duda necesita de tu oración. Uy, no sé si se está. ¿Sigo? Sí, vea. Sí, sigo. Bien. Entonces hay que rezar por su eterno descanso. Sigo leyendo. Una persona que dejó de respirar, después de minutos lo conectan al respirador. ¿Qué pasa con el alma? Está ahí. O sea, el cuerpo no podría volver a funcionar si el alma no estuviera ahí. Hay que seguir rezando por su eterno descanso. ¿Por qué el yoga es malo? Ese es otro tema, pero de entrada es de una falsa religión, budismo, hinduismo, paganas que acuden a deidades falsas que no son sino demonios disfrazados. Aunque se haga solo como ejercicio, eso es falso. No se puede hacer solo como ejercicio porque yoga de hecho significa camino. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, no un camino. No, pero es otro tema. Ojalá luego lo toquemos. Con aquellos que se suicidaron, todo pecado grave es riesgo de salvación. Esto no riesgo para la salvación. Esto no significa que podamos afirmar categóricamente tal persona está condenada. Pero en cuanto que se trata objetivamente de una falta gravísima, nunca debemos dejar de ofrecer misas por estas personas que se quitaron la vida, rosarios y demás. Que ofrecer misa no es que yo rece durante la misa, es que en la oficina de la parroquia, donde sea, en la sacristía, pague la intención y el sacerdote conozca esa intención. Pero hay parroquias donde el sacerdote está afuera, alguien lee todas las intenciones y él llega y celebra la misa. Si él no conocía esas intenciones, puede que las haya leído antes en la sacristía, pero él si no conocía esas intenciones, esa no es una misa ofrecida. El sacerdote tiene que tener la intención de ofrecer por aquella razón o circunstancia. Del Día de Muertos hablé ayer
Ahí puedes revisar el video de ayer. ¿Qué pasa si muere una persona no bautizada? También es menor la posibilidad de salvación, porque el sacramento del bautismo es el único necesario para la salvación. En el caso de los niños, ¿qué dice la Iglesia? Bueno, tiene todo un documento sobre los niños muertos sin bautismo. No es lo mismo un niño de menor de 7 años que no tiene formada la conciencia y por lo tanto no tiene culpa personal, ningún pecado en deuda delante de Dios, que aquel que a partir de los 7 años ya puede pecar incluso mortalmente. En estos que no tienen conciencia y murieron sin culpa propia, la Iglesia los encomienda a la misericordia de Dios, confiados en que el Señor Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Eso es lo que pasa. ¿Es secta o algo por el estilo de la masonería? Sí, una sociedad secreta, claramente anticlerical y anticatólica. Es otro tema. ¿Cómo se puede interpretar la resurrección de Lázaro? Más que resurrección sería reanimación. Hubo un milagro. El alma de Lázaro ya no estaba ahí. Fue por intervención de Jesús que resucitó Lázaro, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín. Pero eso no es estrictamente una resurrección como la de Jesús. Es un signo que nos ayuda a entender lo que será la resurrección de Jesús. Pero quizás sería más preciso llamarle reanimación, porque más tarde Lázaro, el hijo de la viuda, la hija de Jairo, tuvieron que morir. Mi mamá habló con Dios, que ya estaba cansada, sufría mucho, 72 años, y antes de morir pidió perdón, le dio un infarto fulminante. ¿El Señor le habrá perdonado? Eso solo Dios lo sabe. Si ella pidió perdón, claro, aumenta nuestras esperanzas, pero insisto, el juicio solo es de Dios y la sentencia solo la conocen Dios y el alma, que nos toca rezar. Punto. Aceite de diferentes olores, ¿está mal? Sí, toda la aromaterapia, flores de Bach, microdosis forman parte de la nueva era. No es el tema, no puedo profundizar, pero no está bien. ¿Cómo se puede saber cuando una persona es atacada por el maligno? Todos somos atacados en el ataque ordinario, que es el más terrible, que es la tentación, porque si yo cedo a la tentación caigo en pecado, si es pecado mortal, está en riesgo mi salvación eterna. Esa es la peor de las actuaciones del demonio. Las otras actuaciones se les llama actuaciones extraordinarias del maligno, aunque nos llamen mucho la atención, que son las que salen en película, no son sino un ridículo espectáculo para atemorizar y desesperanzar a la persona. Digo ridículo espectáculo de parte del demonio, ¿no? La persona que lo sufre muy en serio, pero no es algo tan importante. En este caso, siempre que hablo de esto, lo trato. Una persona que sufra una posesión, la posesión demoníaca es solo externo, es la sensibilidad de la persona a la que el demonio ataca. No, el demonio no puede usar el alma, quitar el alma o eso no. No, porque el demonio no tiene esa potestad. Entonces una persona que sufra posesión, pero se está confesando, comulgando, muere y puede ir al cielo. En cambio una persona que nunca sufra posesión, pero está en pecado mortal, aunque nunca vaya a tener el ataque extraordinario del maligno, está en un serio riesgo de irse al infierno por toda la eternidad. Por eso hay que tenerle miedo al pecado, no al demonio, al pecado. Porque hay personas que sufren más que otras antes de morir. Lo dije en el video de ayer, lo puedes checar ahí. Sueño con mis padres y 2 hermanas. En ese momento les rezo. Está bien que reces. ¿Qué significa? No hay un manual para saber qué significa. Qué bueno que reces. ¿Cómo se explica lo que dijo el carcelero? Creo en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Se explica con la carta de Santiago que dice: muéstrame tu fe sin obras y yo a través de las obras te demostraré mi fe. Incluso el buen ladrón, mal llamado así buen ladrón, es salvado por la fe en Jesucristo. No tenía chance de hacer obras buenas, no. Pero hay una sobreabundancia de la misericordia, pero aún así no. Había quizá ese dolor execrable que estaba sufriendo en la cruz, el mal ladrón, que todos los dos eran malos. Quizá ese sufrimiento, habiendo acudido a Jesús, le sirva como purificación de la pena temporal, pero no lo sabemos. Pero claro que es la salvación gratuita la que nos da la salvación, pero luego se exige un sí total de mi vida. La Biblia no puedo tomar una parte y hacerla como el único punto de referencia. Eso se llama fundamentalismo y es una terrible actitud de origen protestante. Tenemos que ver
la totalidad de la revelación, qué es lo que Dios dice respecto a tal tema. Entonces, ¿la salvación es gratuita por la fe? Sí. ¿Pero la salvación se puede dar sin obras? No. Te sugiero 2 textos de San Agustín, uno que se llama Predestinación de los Santos y otro que se llama Don de la Perseverancia Final. Saludos desde Catemaco. Ave María Purísima. Siento el pecho vacío, o sea, el corazón lejos de Dios. Dios no está en las tripas ni en los sentimientos. Si tú te confesaste, comulgaste y rezas, no estás en pecado mortal, estás en Dios, sientas o no sientas. No hagas caso a tus tripas, sentimientos quiero decir, ni piensas que ellos van a regir tu vida espiritual. Los que desconectan por muerte cerebral ya estaban muertos de antes, la muerte real no. Muerte aparente sí, o muerte física podría estar instalada, pero no la muerte real, o de forma absolutamente inminente, sino instalada. Lo cremaron, ¿no? Pero cremarse no es pecado, alguien puede morir en un incendio, de eso hablé un poquito ayer. La indulgencia reduce el tiempo del purgatorio, sí, puede sacarnos del purgatorio, sacar un alma del purgatorio, pero como nunca sabemos qué tan perfecta está hecha la indulgencia, por eso conviene repetirla con frecuencia. La mamá de una persona era espiritista, murió, está en el infierno, sabe, el juicio es de Dios, ni tuyo ni mío, de Dios. Solo Dios y el alma conocen dónde está. No hay manual de interpretación de sueños. ¿Sí? Bien, pues bueno, terminamos. Quiero comentarles, vamos a tener aquí en mi iglesia, quienes estén aquí en Saltillo, jornada de Halloween, recordando que es víspera de Todos los Santos, del viernes de 7 a 11 de la noche, la misa y la hora santa la vamos a transmitir para aquellos que quieran unirse a nosotros. En mi página personal, Padre Vicente Eliamar, que así aparezco en TikTok, en el YouTube, en el Facebook, pero bueno, en el Facebook, Padre Vicente Eliamar, estamos ya invitando a un retiro de sanación interior, el cual se va a poder participar a través del Zoom. Quienes quieran unirse, ahí están los datos, donde se pueden contactar y demás. Del 24 al 28 de noviembre va a ser una muy buena y muy bella experiencia. Hay lugares todavía, se puede vivir de manera presencial, quienes están aquí en la ciudad, se puede vivir de manera online, a quienes estén lejos y quieran participar. Va a ser cada día de lunes a viernes de 7 a 10 p.m., horario de México, que es el mismo de Costa Rica. Muy bien. Francisco. Gracias, Padre. Muy bien. Les doy la Muy bendición bien. por irme. Claro que sí, Padre, por favor, El Señor esté con ustedes. con tu espíritu. Que el mismo Dios de la paz los santifique totalmente y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea custodiado sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca siempre. Amén. Un gusto Amén. habernos encontrado. Que el Señor les bendiga a todos. Buenas noches, hermanos y hermanas. Y antes de salir, siga compartiendo la transmisión. Antes de cerrar esta noche, para que pues muchas personas más lo puedan seguir viendo en diferido. Muchas gracias por estar acá. Ha sido un tema muy enriquecedor y bueno, gracias al Padre por tomar el tiempo para responder también las preguntas de muchas personas. Así que mañana continuamos con la cuarta noche, esta jornada hemos llamado Liberados, acá en Proyecto Timoteo. Y no se olvide de darle like, de darle me gusta al Facebook de Proyecto Timoteo. Si usted quiere estar en alguno de los grupos de WhatsApp oficiales de Proyecto Timoteo, escríbanos en los comentarios. Yo quiero que me agreguen al grupo de WhatsApp y ahí mismo le estarán respondiendo el comentario con un link para que pueda ingresar. Así que, pues hermanos y hermanas, nos vemos mañana, si Dios lo permite. Buenas noches. Ánimo.
Evangelizar es devolver la vida. Le cantan al Cordero que Evangelizar es salvar vidas. nos precedieron y los que en él creerán le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, Cuando yo reconozco que Dios es el Señor y que Él tiene poder sobre la vida y sobre la muerte, entonces empiezo a creer que Él es el Dios de los imposibles. Empiezo a creer que Él es el Dios que puede dar vista a los ciegos. Empiezo a creer que Él es el Dios que puede hacer caminar a los paralíticos. sobre todo es, y cantan ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado. Cuando adoro, tengo que adorar no solamente con mi cuerpo, sino con mi corazón y decir, me rindo y reconozco que tú lo puedes todo. Y cualquier cosa que tengas que hacer, Señor, para que mi vida cambie, para que mi vida te refleje, te doy permiso, porque tú eres Kyrios, porque tú eres Señor, y tienes poder, y tienes control, y eres dueño de todo. Si te han libertado, su nombre